homosexualidad y la posición de las iglesias católicas y no católicas. Seguimos conversando con Nancy Álvarez y ahora también se integra el reverendo Wilkin Lara de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Gracias por estar acá. La posición de la iglesia frente a la homosexualidad. ¿Pueden los homosexuales integrarse a una iglesia católica o una iglesia no católica en República Dominicana y en Estados Unidos? Nancy, ¿cuál es su posición? Si ellos quieren pertenecer a una iglesia, yo creo que deberían tener la libertad de hacerlo. Pero en algunos casos consideran que es un pecado y no los sobre aceptan. todo la católica, yo no sé las otras, pero la católica no los acepta. Hay algunos que hablan de ser rechazados de iglesias católicas e iglesias no católicas también. ¿Su experiencia? La comunidad gay, homosexual y lésbica es bienvenida a disfrutar de una relación e intimidad con la deidad, con Dios. Somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Él y no nos escapamos a su gracia. Así que va a depender mucho de cómo nuestras tradiciones cristianas se acercan a las Escrituras para poder ver si es un pecado o no la homosexualidad. Indiscutiblemente no es un pecado. Anteriormente se utilizaba la Biblia para justificar aberraciones como la esclavitud, el postergar que las mujeres tienen menos calidad o menos derecho que los hombres. Entonces todos esos estaban respaldados por la Biblia, incluso las mismas guerras. Y hoy la experiencia es que no, que ni las guerras, que la igualdad de mujeres es imprescindible y no está respaldada por la Biblia. Igualmente encontramos que las Escrituras, la palabra de Dios, es también puertas abiertas para la diversidad sexual. Pero no muchos piensan así. Hay muchos sacerdotes, pastores y reverendas, por ejemplo, y reverendos aquí. Estuvimos compartiendo hace no mucho tiempo con la pastora Lucy Cosme y ella dijo así categóricamente que para la Biblia el homosexual es como un delincuente, un pecador, como un ladrón. Lo dijo así textualmente. ¿A dónde lo dice? A veces hay religiones que se tienden a cometer bibliolatría, hacer de la Biblia la revelación completa de Dios, sin olvidar de que Dios en cada ser humano se va a revelar de una manera distinta, se va a mostrar, se va a hacer sentir de una manera muy diferente y va a ir muy marcado, muy de la mano con lo que son las experiencias personales de cada individuo. O sea, que iglesias a esta altura de juego estén promoviendo este lenguaje de discriminación es doloroso, es bien triste. Cuando entendemos en la figura de Jesucristo que fue todo aceptación. Claro. Que Él, en cuanto al tema, los cristianos sobre todo, que tomamos como parámetro a Jesús, ¿verdad? Nos damos cuenta de que Jesús jamás tomó el tema de la homosexualidad dentro de su agenda. No lo tocó directamente. Indirectamente hay dos posibilidades en las que Él sí pudo estar a favor de la diversidad sexual. Uno de ellos es cuando se le acerca un soldado romano de muy alto rango pidiendo la sanación de uno de sus sirvientes. En el contexto cultural de aquella época, entender una relación como esta no significa los esfuerzos que hoy en día tenemos que hacer. Era algo completamente natural. Nosotros hoy aquí en día nos podemos preguntar cómo esta persona de tan alto rango se acerca a Jesús, que para su época lo que era un curandero y de otra religión, porque el soldado era romano. Entonces, claramente estamos hablando de unas personas que tenían una relación homosexual abierta. Yéndonos a Jesús y... No. Estoy hablando del soldado romano, el soldado romano con su criado. Por el que pedía sanación. Por el que pedía la sanación. Entonces, de ahí nos dan indicio de que Jesús sí estuvo a favor de la diversidad sexual. Porque Jesús no cuestionó, en el mismo texto bíblico lo vamos a encontrar, no cuestionó esa relación. Al contrario, Él alabó la fe que demostraba este centurión romano.
O sea, que tenía respeto a Hacia- la diversidad. Ahora, acá en República Dominicana, o sea, no todos o no mucha gente tiene esa interpretación de la Biblia que usted tiene. Lo que es una pena porque ponemos nuestros prejuicios, Tabú. nuestros tabúes antes de acercarnos. Y nos acercamos a la palabra de Dios y la tomamos como tal. No nos fijamos en el contexto que esa palabra fue dicha. Y muchas veces utilizan estos textos bíblicos completamente descontextualizados. Por ejemplo, si nos vamos a capítulos anteriores, en el caso de Génesis, que es el texto que más utilizado para bombardear a la comunidad lésbica y gay, nos vamos a dar cuenta en el versículo anterior, el 18, de que el castigo para Sodoma y Gomorra ya estaba destinado. O sea, cuando los mensajeros que supuestamente iban a ser cuando iban a ser violados, ellos iban a dar la sentencia, a anunciar la sentencia de un castigo. O sea, que la homosexualidad no tuvo que ver. Entonces, el libro también de Ezequiel, cuando trae a colación el tema de Sodoma y Gomorra, jamás se centra en el asunto sexual. Nos explica que fue que esta gente no fueron hospitalarios. Hoy en día nuestra sociedad no está lejos de sufrir, por así decirlo, algún castigo de parte de Dios, porque seguimos discriminando, seguimos mostrándonos inhumanos con quien realmente debemos ser humanos, practicar la ley del amor, ¿verdad? La verdad, Nancy, que cuando uno escucha del Maestro Jesús o de Dios, que es todo amor, uno piensa en principio, ¿no?, que es aceptar a todos y amar a todos, independientemente de su condición. Me imagino que por lo que has dicho, por ahí va tu línea también. Claro que sí. Además, si era verdad que María Magdalena era prostituta y andaba con Dios, con Jesús para arriba y para abajo. Y no solamente eso, hablar con una mujer en esa época, y usted lo sabe, eso era una cosa terrible. Nosotros éramos menos que perros y estaban apedreando a una mujer y Jesús va y la levanta y dice que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la ayuda y le dice, vete y no peques más. Entonces, y ya te digo, una mujer y mucho menos infiel, en esa época era menos que un perro. Claro. Entonces, realmente, yo siempre digo, mira, la Biblia es un libro sagrado y todo lo que tú quieras, pero es un libro. Y es un libro que se escribió en arameo, que ya ni existe. Es una traducción y toda traducción es una interpretación. Entonces ya fue interpretada y entonces coge cada quien y le empieza a interpretar a su manera y como dice él, fuera de contexto. No se puede, el que sabe un poco de comunicación profundamente, como sé yo, porque la terapia es comunicación, es imposible comunicarnos. Imposible comunicarnos perfectamente. Por eso que los espíritus dicen que no hablan. Se leen los pensamientos. Así es. La iglesia de la comunidad metropolitana es especial para una comunidad homosexual o Es abierta a todas las personas, pero tiene una especial acogida para estas personas que en lo general han sido discriminadas en sus tradiciones religiosas de procedencias. ¿y cuándo se creó? Se creó en el año 1968 en los Estados Unidos. Okay. Ya tiene ya más de 40 años de trabajo en los Estados Unidos y tenemos 6 años trabajando en República Dominicana. Usted es responsable, el autor físico e intelectual. De hace esta 2 iglesia. años, sí. Desde hace 2 años. Desde hace 2 años, Y sí. es cristiana, o sea, Sí, es una evangélica. iglesia completamente cristiana, fundamentada en el credo de Nicea. Utilizamos que es una pregunta que me hacen mucho, ¿qué Biblia utiliza? Me hace mucha risa, ¿verdad? ¿Qué Biblia utilizan, verdad? Porque, pretenden de que los gays tengamos nuestra propia Biblia, y no es así. Utilizamos la Reina Valera de la versión de 1960. Ya. ¿Y usted personalmente es homosexual? Sí, Ok. sí, no soy. ¿Y hay personas que no son homosexuales que van a la iglesia también? Claro que sí. Gran parte de nuestra congregación, tanto aquí en la República Dominicana como en los 28 países que tenemos presencia, sí tenemos una gran aceptación por otras, lo siento, ¿Otras denominaciones? por las personas
Que son heterosexuales. que son heterosexuales. Ah, Gracias. ¿Han recibido ataques, presiones ustedes en el país? Luego de... Al contrario. Ah, no. No. Sorprendentemente, mirando el clima que se vive en el Caribe, hemos tenido una de las mejores aceptaciones en la República Dominicana. Claro, habrán unas que otras iglesias que, por sus prejuicios, ¿verdad? Actúan de una manera poco cristiana con los cristianos. Se da lo de Pablo, que persiguiendo a los cristianos, pues, pero ha sido una etapa superada, gracias a Dios. Tenemos varias iglesias, hemos realizado actividades también ecuménicas, interreligiosas, donde otros credos se han acercado y hemos podido hablar de una manera abierta sobre las posibilidades de que los miembros en sus iglesias, porque están ahí, existen en cada iglesia, miembros gays o lesbianas, puedan tener ese espacio de inclusividad, de aceptación y de respeto dentro de sus comunidades de fe. Bien, más adelante vamos a ofrecer los datos, tanto a nivel de teléfono y dirección, por si estás interesado o interesada de integrarte a esta iglesia de la comunidad metropolitana, donde son bienvenidos y bienvenidas lesbianas y homosexuales. Ahora hay muchos aspectos todavía por tratar sobre la homosexualidad. Por ejemplo, los derechos. Ellos quieren que sus hijos hereden, ellos quieren que o ellos o ellas que sus parejas puedan ser incluidas en un seguro. ¿Puede ser esto posible en República Dominicana? ¿Qué está pasando con grandes empresas, grandes marcas que quieren atraer el mercado de los homosexuales? Esto y mucho más cuando regresemos. Ay, si ustedes hubieran podido ver qué momento tan bello se vivió aquí en el estudio. Cuando el reverendo Wilkin se iba, Wilkin Lara, le dio las gracias a Nancy Álvarez y le dijo muchísimas gracias, cuánto usted nos ha ayudado, cuánto usted ayudó a mi madre a aceptarme. ¿Cómo te sentiste, Nancy? Muy bien, vale la pena, porque a la larga lo único que me interesa a mí es cambiar a la gente, ayudar a la gente, dejarle un mundo mejor a nuestros nietos, porque nuestros hijos la tienen dura. ¿Toman en cuenta los corredores de seguros los derechos de los homosexuales que quieren incluir a su pareja, por ejemplo, en un seguro médico, en un seguro de vida? Vamos a ver qué nos dice un experto en la materia. Una de las preguntas que siempre nos hacen frecuentemente que ¿por qué es un riesgo asegurar parejas homosexuales o inclusive el individuo que tiene una tendencia a personas del mismo sexo? Estadísticamente y por los últimos 12, 15 años se ha visto que la incidencia o la tasa de mortalidad y de contraer enfermedades es repetitiva. El número uno tenemos el SIDA, el VIH. Tenemos un costo de una persona que tenga una enfermedad como el SIDA para poder llevar un nivel de vida apto y que el seguro lo tendría que contemplar como un gasto continuo de unos 2,5 millones de pesos al año. Esa no estabilidad emocional en el individuo, en su calidad de vida como persona, lo lleva inclusive a tener problemas cardiovasculares, descubrir a temprana edad cardiopatías, situaciones neurológicas y descontroles que lamentablemente las compañías de seguro y los reaseguradores consideran. Pero Nancy, se le cierran todas las puertas, o sea, habla el experto de seguros y habla de mayor incidencia de enfermedad, inestabilidad emocional. Bueno, yo no sé dónde él sacó las estadísticas, las de aquí yo no las conozco, pero yo voy a Cicatelli, a Nueva York con regularidad, para ponerme al día en todas estas cosas, que imagínate, para decirte, la que dirige Cicatelli, que es apellido Cicatelli, fue la que creó una ley en Estados Unidos, logró que se aprobara y en el mundo, de que no se le entregue a nadie un resultado positivo de HIV sin consejería. Entonces te estoy hablando de que esa gente educa en el mundo entero en esa materia. Lo último que yo supe, al menos que haya cambiado en los últimos meses, es
que la incidencia de gente que se infecta de HIV es más alta en los heterosexuales que en los homosexuales, porque los homosexuales usan condones y se cuidan más que los heteros. Mientras esto ocurre, por ejemplo, en el área de seguros, ¿qué pasa con las grandes marcas? Las grandes marcas quieren captar este mercado de los homosexuales. ¿Por qué? Vamos a hablar con un experto, Michael Fonseca. Desde el punto de vista de las marcas, yo creo que las marcas lo que hacen es que tratan de entender que si socialmente ha habido cambios, pues entonces tienen que adaptarse a eso y ver cuáles son las oportunidades de mercado con respecto a ese tipo de cambio o de hábito o comportamiento o como le quieran llamar. Yo creo que sería un poco superficial uno entender que esa preferencia automáticamente se traduce en un comportamiento de shopping o de compras o de ropa o de productos de belleza. Creo que faltaría más investigación sobre los hábitos de este grupo o de esta cantidad de consumidores. Son un segmento importante de la población y por eso deben ser incluidos en las campañas, deben ser incluidos como modelos de los anuncios de las principales marcas. Y de hecho, como son personas que han estado maltratadas por la sociedad, se unen mucho y en Estados Unidos tienen fuerza. En Estados Unidos el que pelea con los gays tiene problemas, porque consumen mucho y apoyan y son fieles. Pueden ponerte allá arriba y te pueden tumbar en 2 minutos. ¿Ves bien, por ejemplo, la campaña de JCPenney que para el Día de los Padres de este año buscó una pareja de homosexuales que había adoptado, los localizó por Facebook y los colocó, o sea, los protagonistas del anuncio, claro, con los ataques de ciertas organizaciones tradicionales, pero JCPenney lo hizo de manera responsable. ¿Cómo ves este? Muy bien. Yo creo que nosotros tenemos que hacerle frente a las cosas. A lo que debemos atacar son a las farmacéuticas, a lo que debemos atacar, al menos en Estados Unidos, a los seguros médicos. No sé aquí. Volvemos a lo mismo. El interés no es el ser humano. El interés es el dinero. No es que quieren que los seres humanos sean mejores, sino ver cuánto venden. ¿Cuánto pesa revelar que se es homosexual ante la familia y ante la sociedad? Cuando regresemos. Nancy, querida, para quedarnos con unas reflexiones finales tuyas, te voy a pedir que escuchemos este testimonio de una persona homosexual, de el peso tan grande, ese precio tan grande que se paga cuando se es responsable y se dice ante la sociedad que se es homosexual. Vamos a ver. Yo entiendo que en esta sociedad decir abiertamente tú eres gay resulta problemático. Es muy común ver en empresas o en cualquier otro lugar donde una persona de mi condición solicita trabajo, sopesar su condición o su preferencia, si es públicamente que lo admite, pues no le es tan fácil ocupar un cargo de importancia o de peso en una empresa o en cualquier lugar de renombre. Es más fácil, aunque el dueño o el empleador de dicha empresa o negocio sepa que alguien es gay, pero que lo oculta, es más fácil o llevadero a tratar, ¿no? o darle el puesto que esa persona está tratando de lograr, posicionar o obtener, aunque cumpla con los requisitos profesionales. Ay, Nancy, yo solamente escuchándolo tengo como un peso aquí, en el corazón. Claro. Porque ahí es que tú sientes el dolor de la discriminación. Y es lo que yo decía al principio, sigue existiendo. Seguimos siendo un país de hipócritas. Y yo los entiendo, porque los sexólogos nos pasa lo mismo. Tú sabes que yo creo que el mayor pecado es que eso tiene que ver con sexo. Por eso es que la iglesia y todo el mundo se asusta. O sea, la muerte y el sexo son las cosas que más miedo la gente le tiene. Y yo lo he sentido como sexólogo, o sea, te discriminan si tú defiendes muchas cosas de la sexualidad y los homosexuales les pasa lo mismo. Pero definitivamente
Ya lo dijo Virginia Satir, el que no cumple con sus 5 necesidades está mal, sus 5 libertades. Que la libertad de decir lo que tú piensas, la libertad de decir lo que tú sientes y la libertad de sentir lo que tú sientes. Y otras más. Entonces, eso es salud mental. Yo aplaudo a todo el que tiene el valor que tuvo Ricky Martin de decir, yo soy gay. Pero la sociedad les envía el mensaje, no, cásense, tengan una pareja heterosexual para cumplir con los requisitos de la sociedad y lleven una doble Y vida. háganle daño a esa esposa, a mujer, esos hijos, y háganle daño a esa persona que se muere de un O sea, infarto. mientan, sean irresponsables, den la espalda a su verdad, en vez de asuman la responsabilidad que vamos a aceptarlos y a quererlos como son. Pero yo creo por que eso quizás muchos suicidios Claro. entre Y depresiones y todo lo demás. Pero no solamente en esa área, en todas. La mayoría de la gente quiere vivir con esa doble moral y esa mentira. Pero en el fondo saben que ese no es el camino. Porque los grandes líderes son la gente que es transparente, que dice lo que piensa. Esas son la gente que hacen rating y que la gente sigue y adora. Una reflexión final. De mi parte como comunicadora, yo creo que tenemos que revisar, reaprender, no seguir con patrones heredados. O sea, ¿cuál es la posición que yo como ser humano voy a mantener responsablemente frente a la homosexualidad? ¿Y qué yo quiero que la posición del país ante la homosexualidad? Revisar eso de manera responsable. Tú como terapeuta, como psicóloga, como comunicadora, Nancy, una reflexión final sobre el tema. Fíjate, yo siempre crié a mi hija con mucho respeto a los homosexuales. Y me sentí muy dichosa cuando fuimos a un país, no voy a decir cuál, y me encontré con un amigo que vivió aquí, que era gay, que trabajamos juntos haciendo teatro. Y ella se dio cuenta porque ella andaba con su amigo y qué sé yo qué. Y ella con la naturalidad que los trató. Y yo le dije, ¿eres gay? Y me dice, sí, mami, yo lo sé. Porque yo crié a mi hija, yo creo que eso es poner un granito de arena, diciéndole que las personas gays hay que respetarlas, hay que amarlas, son en algunas cosas diferentes a nosotros, pero son grandes seres humanos. No olvidemos que quien hizo la Capilla Sistina era gay, no olvidemos que hay grandes gays que han aportado al mundo cosas hermosas. Y yo lo digo en la televisión y lo mantengo, mis grandes amigos son gays. Y los quiero y los adoro, han sido fieles a mí, y cuando he estado en momentos más difíciles son los primeros que aparecen. Y eso es lo único importante, que se sea un buen ser humano. Gracias, Nancy. Éxitos en todos tus proyectos y gracias por todo lo que has aportado. Y recuerdo nuevamente ese testimonio de Reverendo Wilkins. Cuánto ayudaste a su madre a aceptarlo a él. Y Gracias. cuánto has ayudado tú a través de Ser Humano. Gracias. Gracias. A ustedes gracias también por su atención y hasta la próxima entrega de Ser Humano.